Jonathan. Hermanos, buenos días, que el Señor le bendiga. Es un honor, un privilegio poder siempre compartir la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad, pero nos sentimos contentos de estar en esta posición. Le damos también una calurosa bienvenida a los hermanos y amigos que a través de las redes sociales en este día también nos sintonizan. La iglesia se reúne para compartir la palabra de Dios. Y siempre voy a decir eso. Pudiéramos estar, qué sé yo, tirado en la cama, pescando, cocinando algo, haciendo una parrillada, no sé qué. Pero estamos aquí porque queremos ser edificados por la palabra de Dios y cumplir el mandato del Señor, no dejando de congregarse. Como algunos, dice la Biblia, lo tienen por costumbre. Debería la iglesia considerar siempre congregarse, porque los días son malos, los tiempos son difíciles. Así, hermanos, que no le voy a quitar más tiempo y le voy a pedir, por favor, que me acompañe. Póngase de pie, una sola vez le voy a pedir que se ponga de pie. Póngase de pie. Y vamos a la carta de Efesios, de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, a partir del versículo 1. Los hermanos que no lo pueden buscar en la Biblia o no tienen Biblia, lo van a tener ahí. Efesios capítulo 2, versículo 1, así dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Señor y Padre amado, gracias por tu palabra. Necesitamos de ella, Señor. Ayúdanos a conocer tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Se puede sentar, hermanos. Bueno, aquí hay un recuento de Pablo a las personas de Éfeso en cuanto a la naturaleza del hombre. Una naturaleza caída, un hombre muerto en delitos y pecados. Un hombre que no puede levantar la cabeza por sí mismo. Un hombre que puede hacer cosas buenas. Puede tomar el dinero que tiene y darlo a un orfanato o a personas que lo necesiten. Puede abrir su puerta y en su mesa darle comida a todo aquel que lo necesite. Puede quizás ir y donar sangre y donar un órgano y perder su vida en un mar tratando de sacar a alguien que se está ahogando. Y todo eso es bueno. El problema es que todo eso no lo hacemos para la gloria y honra de Dios. El problema es que todo eso lo podemos hacer, pero eso no varía mi posición delante de Dios de estar muerto en delitos y pecados. Porque hay una naturaleza viva en nosotros, una naturaleza caída. Y ese realmente era el problema y ha sido siempre el problema a través de los tiempos. ¿Qué tan postrado está el hombre? ¿Qué tan caído está el hombre? ¿Qué tan pecador es el hombre? ¿Cuál es el juicio de Dios sobre el hombre? Y en el siglo IV, en el 400 después de Cristo, estalló una acalorada controversia entre un monje llamado Pelagio y un obispo de la ciudad de Hipona
llamado Agustín. Y el problema era sobre la doctrina del pecado original. Y este problema se suscitó, o esta diferencia, esta controversia, cuando Agustín, en sus escritos, Confesiones, así se llama, son 10 libros, utilizó la famosa frase donde él dijo: oh Dios, dame lo que ordenas y ordena lo que quieras. Y eso a Pelagio le llamó la atención, porque Pelagio decía, estando totalmente de desacuerdo con Agustín, en que Dios pudiera dar lo que ordena. Cuando dice Agustín en su libro Confesiones, que es un libro, o sus libros, o sus escritos, es una autobiografía, una autocrítica. Y él decía lo que él pensaba, lo que fue su niñez, lo que era su pecado en adolescente, lo que fue su conversión, lo que fueron sus años de tratar de conocer a Dios, todos sus errores teológicos, y luego cómo él pudo ver en la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Y en Confesiones él hace todo ese tipo de confesiones. Y él dice: oh Dios, dame lo que ordenas y ordena lo que quieras. Pelagio dice: Dios no puede dar lo que ordena. ¿Cuál es la orden de Dios hacia el hombre? Que el hombre tiene que ser santo. Sé santo porque yo ¿qué? Soy santo. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que seguir la ley de Dios. El hombre tiene que aceptar a Cristo Jesús. El hombre tiene que creer la palabra de Dios. Y Pelagio decía: si el hombre no tiene esa facultad para creer, el hombre la tiene, decía Pelagio. Si Dios demanda que el hombre crea, si Dios demanda que el hombre viva en santidad y sea santo, es porque entonces el hombre tiene esa capacidad. Y Pelagio estaba totalmente en desacuerdo de Agustín. Si Dios demanda algo moral del hombre, entonces implica que el hombre tiene esa capacidad moral. Pues sería injusto que Dios pidiera a criaturas que sean santos, que crean, que vengan a los pies de Cristo, que obtenga la salvación, que obtenga la justicia, que obtenga la santidad. Es injusto pedirle eso a los hombres, dice Pelagio, si el hombre no tiene esa capacidad. Bueno, es una lógica, él utiliza la lógica, pero aquí es una lógica torcida, no es una lógica verdadera, porque Dios lo que quiere con el hombre es que el hombre acepte cuál es su condición, que el hombre entienda cuál es su condición, que el hombre entienda cuál es el llamado que Dios tiene, porque Dios quiere ser ¿qué? El justo, y Dios quiere ser el que justifica, y Dios quiere que entendamos que la salvación es de Jehová, la justificación es de Jehová, la vida eterna es de Jehová. Pero para Pelagio esta oración: oh Dios, dame lo que quieras, dame lo que ordena lo que quiera, era una oración que hace depender de Dios lo que según Pelagio es solo tarea del hombre. No es Dios quien debe dar, porque si no, la culpa caería en Dios. En el caso de que el hombre no cumpla con los mandatos de Dios, caería sobre Dios la culpa. Entonces Pelagio concluye: si Dios demanda algo del hombre, es porque el hombre tiene la capacidad de responder. Si Dios demanda la santidad del hombre, es porque el hombre puede ser santo. Si Dios demanda la santificación del hombre, es porque el hombre puede ser santificado. Si Dios demanda que el hombre se aparte del mal, es porque el hombre tiene esa capacidad. Si Dios demanda que el hombre siga la ley de Dios, es entonces que el hombre tiene esa capacidad. Si no, Dios no le pediría al hombre que
fuera santo. Esa es la parte humana, la parte lógica de Pelagio. Ahora bueno, la controversia era, ¿qué es el pecado original? Y el pecado original no se refiere al primer pecado. No tiene que ver con el primer pecado que cometió Adán y Eva. No, simple y llanamente cuando los teólogos hablan o cuando Agustín estaba hablando de pecado original, era de la consecuencia de ese pecado en el hombre. Porque no hay un pecado original. Tú no puedes decir, bueno, el pastor cometió pecado original. No, el pastor mintió, mató, robó, o cualquier persona. Pero no hay un pecado tipificado, lo que quiere decir que cuando se habla de pecado original, se habla de la manifestación o de la consecuencia de ese pecado en la vida de los hombres. Nacemos con ese pecado original. Y ese pecado original nos hace ¿qué? Estar expuesto al infierno. Si Dios no hace algo, si Dios no crea una situación en el hombre, si Dios no crea una provisión en Cristo Jesús, ¿a dónde va el hombre? Al infierno. Porque el hombre tiene el pecado original en sí, que ha sido arrastrado desde Adán hasta los días de hoy. Cuando hablamos de pecado original, hacemos una distinción entre ese pecado o la manifestación de ese pecado y los pecados que nosotros cometemos. Vamos a verlo de esta manera. Yo peco porque soy pecador. No porque peco se manifiesta que soy pecador. ¿Sí entienden? Voy al infierno porque tengo la simiente de Adán en mi vida. Nací con esa simiente. Y por eso, o por ende, vivo una vida de pecado. No porque vivo una vida de pecado, soy pecador. No, peco porque tengo eso manifestado en mi vida como algo inherente a mí. Y esa era la controversia. Pelagio estaba diciendo que el hombre pecaba como una imitación de Adán. Él peca por imitación, no por transferencia. No porque Adán le haya transferido una naturaleza al hombre, el hombre pecaba, sino por imitación. Y Agustín decía, no, es porque hay una naturaleza caída de Adán en nosotros que nosotros pecamos. Somos pecadores por esa naturaleza. Pecamos por esa naturaleza. Cuando pecamos, eso no es lo que nos hace pecador. Sí, pecamos porque somos pecadores, porque hemos nacido en ese pecado. Y esa era más o menos la controversia del debate. ¿Qué tanto afectó al hombre la caída? Si cuando Adán pecó, eso se convirtió en nosotros o en la descendencia de Adán, en algo superficial, en algo sencillo, o eso afectó profundamente al hombre que lo dejó imposibilitado de elegir el bien o elegir a Dios. ¿Cuál era el grado que afectó la caída a Adán y a toda la posteridad de Adán? ¿Cuál es? Nosotros no pecamos igual que Adán. Nosotros hemos pecado en Adán. Usted no desobedeció en el jardín del Edén, ¿verdad que no? ¿Quién desobedeció? Adán. Y todo eso pasó a usted y todo eso pasó a mí. Vamos a poner, por favor, Romanos 5:14 en pantalla, si es tan amable. Romanos 5:14 para que lo puedan leer. Y el que tiene su Biblia, yo me gustaría que lo busque, por favor. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice que todos morimos y que todos pecamos, no como Adán pecó,
nosotros pecamos, nacimos en pecado. ¿En quién? En Adán. Entonces todo el hombre muere, no porque haya cometido el pecado de Adán, no porque haya desobedecido. Todos los hombres mueren simple y llanamente porque le ha sido transferido el pecado original, la desobediencia, la consecuencia de ese pecado está en esa condición del hombre. Y cuando usted ve al hombre, no puede ver en el hombre la imagen de Dios. Eso es el pecado original. ¿Cuál es el grado que ha afectado ese pecado a la humanidad? ¿Cuál es? Y anoche el predicador estaba hablando sobre lo que era la santidad de la iglesia. Y a veces estamos luchando tanto por unidad. Queremos una unidad. Y se habla de un ecumenismo y una unidad de todas las iglesias. Sí es bueno unidad, pero no unidad sin santidad. Debe haber unidad, pero debe haber santidad. Porque ¿qué es lo que me aleja y qué es lo que me acerca a un determinado grupo de hermanos que se congrega? ¿Qué es? La doctrina. Entonces no puede haber una unidad sin santidad. Tenemos que entender eso. No puede haber hombres y mujeres congregados en un lugar sin un nuevo nacimiento. No puede haber personas que digan ser cristianos sin dar en su vida los frutos de ese cambio. Y yo puedo decir lo que yo quiera. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero es necesario que en mi vida se vean los cambios que el Espíritu Santo ha hecho en mí. El Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. Este monje era un monje británico, era un hombre ascético. ¿Qué quiere decir esto? Era un hombre que se vestía con ropas común, baratas, ropas no muy extravagantes, comía lo mínimo, vivía con las cosas más necesarias. Y él criticaba en ese entonces las personas que cometían pecado y cómo estaba la sociedad. Era un hombre que tenía, Pelagio, buenos sentimientos y más que un teólogo, era un humanista. Era un hombre que le gustaba dar buenas predicaciones a las personas y enseñanza para que la persona se sintiera bien con ella misma y se sintieran cuán grande soy. Yo soy el que busco mi santidad. Yo soy el que busco mi salvación. Yo soy el que busco acercarme a Dios. Y entonces él elaboraba todo un plan para que el hombre entendiera y concibiera que él era el centro del mundo y no Dios. Que el hombre era el soberano en la salvación y no Dios. Y si Dios iba a hacer algo, era que iba a participar con el hombre en ese proceso de la salvación. Y él dice que cuando Adán pecó, esa consecuencia no pasó a las demás personas. Que solamente cuando Adán peca, eso solamente le queda a Adán. Entonces le preguntaron a él, los teólogos, Pelagio, si ese pecado original solamente afectó a Adán y por eso, y eso no pasó a toda la humanidad, ¿por qué es que toda la humanidad muere? ¿Por qué el hombre sigue muriendo? Y ahí él se aleja del pensamiento bíblico y dice, no, porque Adán también tenía que morir. Él no iba a vivir eternamente para siempre. ¿Tú se acuerdas lo que dice Génesis 2:17, por favor, Kiliani? ¿Qué dice Génesis 2:17? Le dice a Adán que él podía comer de todo, pero no podía comer de ese fruto que estaba en el centro del huerto, porque el día que comiera, ¿qué? Ciertamente morirá. Entonces es una mentira de este hombre diciendo que Adán tenía que morir. Ahí se aleja totalmente. Él decía que los niños nacían como Adán antes de pecar, sin maldad, y que nadie muere por el pecado, y que el hombre nace esencialmente bueno y capaz de hacer lo que es necesario para la salvación. Él habla de que el hombre tiene una voluntad, de que fue dada desde el principio de la creación
y que el hombre fue llamado a ser libre y que por lo tanto el hombre tiene la capacidad de elegir de manera neta o nata entre el bien y el mal. El hombre puede elegir a Dios o no puede elegir a Dios. Y él habla de la gracia, que es una ayuda interior, la gracia de Dios. Pero que la gracia solamente es una cooperación a la salvación, que el hombre debe tomar la iniciativa en la salvación. Y que cuando al hombre se le otorga la gracia no es esencial. La gracia nos ayuda a ser mejor, pero no es esencial en la salvación, ya que el hombre tiene lo necesario para ser justo por él mismo. Él dice: Dios, tú nos hiciste, nos toca a nosotros ahora hacernos justos. Y no hay una mayor mentira que esa. Todos estamos colocados en el mismo renglón y todos necesitamos de Dios, de la gracia de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿de dónde viene la fe? Es una pregunta que se ha hecho. ¿De dónde viene la fe? Imagínense, y yo veo al hombre creado por Dios. Todo lo que Dios infundió en el hombre, ¿de quién es? De Dios. La respiración, su imagen, su semejanza, la vida, la hechura del cuerpo, del lodo, todo es de Dios. ¿Qué trajo el hombre? ¿Qué trajo el hombre? Nada. La vida suya, su respiración, todo es de Dios. ¿Qué yo traigo a la vida? Y si yo no traigo nada, pues no puedo traer la fe tampoco, porque ¿de dónde proviene la fe? ¿De qué parte? Y si Adán antes de pecar no tenía ese tipo de fe, que no creo que la tenía, después de la caída la obtuvo, entonces fue por entonces. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La palabra me dice dónde viene la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice: no por obra, para que nadie se gloríe. Simple y llanamente, la fe proviene de Dios. Entonces lo que está diciendo Agustín de Hipona es que todo depende de Dios. Todo. Y él creía en el pensamiento pelagiano. Él, y en su confesión él dice: me retracto de lo que creía. Porque él entró y entendió que todo, que no traemos nada, hermano. A este mundo no traemos nada. La fe viene, ¿qué? Por el oír. Romanos 10, 17. Que la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y lo que se oye, lo que se debe oír, lo que se está oyendo, es la palabra. ¿Entienden? No es que yo dije: hoy voy a tener fe, voy a ir para tener fe. No, sino que escucha la palabra, atiende la palabra. El Espíritu Santo trata con tu vida, con la palabra de Dios. Y entonces es que tú tienes que fe en Dios. Fe transformadora. Fe que vive. Fe que crece. Fe que a pesar de las adversidades puede seguir hacia adelante. Fe que se puede mostrar, Santiago, a través de la vida, de los frutos. Fe, pero a partir de lo que Dios hace en mi vida. A partir de lo que Dios hace en mi corazón. Es esa fe. No es a partir de lo que yo hago. No es a partir de lo que a mí me enseñaron. Es a partir de lo que Dios hace en mi vida de manera extraordinaria a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y yo creo esto. Hay un hermano que dice que para transformar al pecador y convertirlo al evangelio, Dios utilizó más poder que cuando Él creó todo. Porque Él creó todo que ex nihilo, de la nada.
Pero ahora que tiene que trabajar con una materia que corrompida, muertas en delitos y pecados, hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos. Porque así estaba el hombre. Nosotros estábamos muertos. Y no había forma de resucitarnos, sino a través de la palabra de Dios, Dios con su palabra. Y este señor, Agustín y voy a mencionar a Agustín de Hipona, pero lo que a mí no me importa en ese sentido, basarme en lo que Agustín de Hipona dice, es en lo que la palabra dice. Solamente quise traerlo como una controversia. Es lo que dice la palabra de Dios, porque al final Agustín dice y cita lo que es la palabra de Dios. Él dice, yo creía que yo elegía a Dios, dice él. Pero cuando entré a la palabra de Dios, me di cuenta que yo no elijo a Dios, sino que Dios me elige a mí. Yo entendía que yo me hacía santo por mí mismo, salvo por mí mismo, santificado por mí mismo, justo por sí mismo, santo y sin mancha delante de Dios por sí mismo. Y luego entrando a la palabra entendí que Dios me eligió para ser santo y sin mancha delante de Él. Y este hombre dice que, Agustín, que el hombre está muerto en delito y pecado. Que el hombre no puede. Que Adán, siendo la cabeza de la creación, con todo el privilegio que tenía de la presencia de Dios, pecó. Y a ese pecado lo llama la caída del hombre. Y fue tan grave que pasó a toda la humanidad. Entonces necesitamos la gracia de Dios, ya que somos criaturas caídas y hay un requerimiento de Dios. ¿Cuál es ese requerimiento de Dios? Usted lo va a encontrar desde Génesis a Apocalipsis. Sé santos porque yo soy santo. Y él dice, Agustín, que ese requerimiento de ser santo no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque Dios no cambia. ¿Quién ha cambiado? Nosotros. ¿Quién cambió? Adán. Él tenía el llamado y podía obedecer. Entonces el requerimiento de Dios a ser santo no ha cambiado. Quien ha cambiado es el hombre que no puede cumplir ese requerimiento a partir del pecado de Adán. Él lo ve de esta manera. Adán, antes de caer, tenía la capacidad de ¿qué? De obedecer y la capacidad de no obedecer. Dios le dice, puedes comer, no deberías comer, no comas. Pero deja ahí de manera implícita que podía comer. De hecho, tan así que comió. Entonces podía comer y no podía comer. O podía obedecer a Dios y podía no obedecer. Cuando cae, ya Adán solo tiene un solo camino. Y es el de no obedecer a Dios. Ya no tenía la capacidad de obedecer a Dios. Obedecer a Dios en los términos que Dios pide obediencia es muy importante. No es que usted no pueda hacer una cosa buena, la puede hacer. Pero es en los términos en que Dios demanda la obediencia. Ya el hombre no puede en esos términos obedecer a Dios para salvación, para santidad, para gloria de Dios, para vida eterna. No puede, a menos que sea asistido por el mismo Dios. Ahora, ¿qué tanto afectó el pecado a Adán, a su descendencia? ¿Qué tanto nos afectó a nosotros? ¿Qué tanto cayó? ¿Usted sabe cómo lo llaman los reformadores a ese pecado? Dice que hemos sido afectados desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies. Todo, desde la raíz hemos sido afectados. Y lo llaman depravación total. Pero depravación total en el sentido de que el hombre fue afectado en todo. Todo su ser interior fue afectado. No es que el hombre
tiene una parte mala y una parte buena. No es que el hombre ha sido afectado y debe ser cambiado. Por eso es que cuando él dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por ese hombre entró la muerte. Todos morimos por cuanto todos pecamos. ¿En quién? En Adán. Luego dice en el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se dedicaron y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El hombre desde el nacimiento, desde la matriz, está separado de Dios. Por eso el salmista dice que en pecado he sido formado y en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. Refiriéndose a que el hombre ya está marcado desde el embrión en la madre. En la matriz de la madre, ya el hombre está separado y descarriado totalmente de Dios. Y en Romanos 11, de 3 al 11, quiero que vayamos a Romanos 11, de 3 al 11. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo el hombre se ha apartado de ese concepto de Dios? ¿Qué tan lejos está el hombre de Dios? Porque esa es la pregunta. ¿Qué tan lejos está el hombre de Dios? Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni siquiera uno. No lo hay. Y nos aferramos a eso. A predicarle al hombre y a decirle todo lo grande que él es. Pero es todo lo contrario. Es todo lo grande que Dios es. Es toda la misericordia que Dios ha tenido. Es la gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo Jesús. Y Pablo concluye este pensamiento de esta manera. Todo lo que él dice, lo dice de esta manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El que no es justo, el que no entiende la palabra de Dios, el que no busca a Dios, el que anda en su camino, el que habla engaño, el que su boca es un sepulcro, todo aquel que se ha desviado, dice Pablo, está destituido de la presencia, de la gloria de Dios. No hay la hermosura en el hombre que había en Adán al inicio. No hay la imagen de ese hombre al hablar, al caminar, al pensar, al actuar. Esa imagen de Dios en el hombre está distorsionada. El hombre te puede decir con las palabras, te amo. El hombre te dice con la palabra, te necesito. El hombre te dice con la palabra, muchas gracias. El hombre te dice, ahí estaremos, cumpliremos contigo, y todo lo bueno y todo lo malo. Pero en su corazón y en su mente hay otro pensamiento, hay otro actuar. Entonces hay una divergencia, hay una total divergencia entre lo que dice y lo que realmente se connota en el corazón del hombre. Y eso es el pecado original. Y esa es la caída del hombre. Pelagio dice que la ley de Dios muestra nuestro poder. ¿Por qué dice Pelagio que la ley de Dios muestra nuestro poder? Ya que si Dios pide que la cumplamos, entonces es que tenemos el poder para cumplirla. Si Dios me dice no matarás, es porque tengo el poder de no matar. Si dice no robarás, es porque yo tengo el poder para no hacerlo. Si dice, no sé, no mentirás, es que tengo el poder. Entonces, si la ley dice que yo puedo, es porque yo puedo. Y no es lo que enseña la palabra. Es todo la palabra enseña
Todo lo contrario. Por favor, vamos a leer lo que dice Romanos 3:20. Dice, Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que dice es que por medio de la ley es el conocimiento de la impotencia, de mi impotencia, de su impotencia, de tu impotencia, de la impotencia del hombre. Por medio de la ley, por medio de la palabra de Dios es la impotencia. Porque cuando yo encuentro los 10 mandamientos de Dios y yo veo que no puedo conformarme a los 10 mandamientos de Dios, y yo veo que la ley me dice que todo aquel que no cumpliera la ley es maldito, y que la paga de esa maldición es que la muerte, y que la paga es el infierno, y yo veo la ley de Dios y me veo a mí y no puedo cumplir la ley de Dios. La ley solamente me dice, ¿quieres ser santo? Tienes que cumplir la ley. Pero veo una naturaleza en mí que no cumple esa ley y no la va a cumplir. Entonces, por el conocimiento de la ley, por medio de la ley, es el conocimiento de mi imperfección. Entonces, ¿qué? Me doy cuenta que yo voy a ser salvo no por la ley, porque no la voy a cumplir. Es entonces cuando entendemos que necesitamos que el favor de Dios. Ahora, la ayuda de Dios. ¿Cuál es la ayuda de Dios? ¿Cuál es el favor de Dios? Les digo, la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios. La gracia de Dios es el poder de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo, que me hace entonces no ganarme la salvación a través del cumplimiento de la ley, porque somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe, sino por el favor de Dios. Entonces se convierte no en algo que yo me gano, sino en algo que Dios me da. Entonces cambia la posición de Dios y cambia mi posición delante de Dios. La gracia me tira al suelo. La gracia me envuelve en el lodo. La gracia me deja en el piso. La gracia me deja ya sin poder alguno, sin valor alguno de cómo yo llegar al cielo. Me quita toda provisión, todo entendimiento, toda facultad, toda pretensión de yo llegar al cielo por mí mismo. Porque cuando veo la ley de Dios, ahí termina la obra porque no puedo cumplirla. Por eso es que Pablo dice que ahora aparte de la ley está la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Aparte de la ley. Ya no es la ley. Nunca fue la ley. Nunca ha sido la obra. Nunca ha sido el ser bueno porque no soy bueno. Nunca fue seguir a pie y a cabo la ley porque nunca me va a llevar. No porque la ley no te vaya a llevar realmente. Es porque tú nunca la vas a cumplir. Si tú sigues la ley y cumple la ley, como dice la ley que debe cumplirse, perfectamente tú vas al cielo. Pero hay un problema, que tú eres imperfecto y no vas a llegar al cielo con tu imperfección. Entonces debe haber algo más y se llama la gracia de Dios. Es el poder de Dios en mi vida que entonces me ayuda, me faculta para que yo pueda nacer de nuevo, para que pueda ser regenerado, para que pueda tener una Biblia. Y la Biblia habla de un nuevo nacimiento espiritual y es impartido por el Espíritu Santo, donde hay una vida, donde había muerte, Dios me dio vida. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Dios me dio vida. Y es la obra instantánea del Espíritu Santo. Cuando usted nace, cuando usted es regenerado, es como cuando usted nace. Nacieron mis nietos y nacieron mis hijos. El doctor no me dijo, tus hijos medio nacieron, tus nietos medio nacieron. Doctor, o nacieron o no nacieron. No, porque tienen la mitad del cuerpo afuera y la mitad dentro. Medio nacieron. O nacieron o no nacieron. Entonces no puede haber cristianos que medio nacieron.
Es un acto en un momento. Usted nace por la obra del Espíritu Santo en un momento. Su vida cambia, su corazón cambia, su actitud cambia. Todo lo suyo cambia porque Dios transforma el corazón de los hombres. El corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne. Usted ama las cosas de Dios. Usted se deleita en las cosas de Dios. Usted vive en las cosas de Dios. Usted cuando se levanta con las cosas de Dios en su cabeza. Cuando trabaja y hace lo que hace, usted tiene al Señor en su cabeza. Cuando usted va a la cama, usted tiene a Dios, su obra, lo que ha hecho en su vida. Y usted le agradece que le ha dado un día. Y usted va a la cama y cuando amanece es otro día para agradecer. Porque eso es lo que hace la regeneración. Volver a nacer. Nosotros morimos en Adán, pero hemos sido resucitados en Cristo Jesús para una vida nueva, para una vida abundante. Y es necesario, es obligatorio que el hombre de Dios muestre en su vida. Somos nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17. Nueva creación, literalmente dice el griego. Transforma ese ser moral suyo, ese ser interior. Es como pasar, dice un hermano, de ser lobo a ser oveja. Esa es esa transformación. Usted es un lobo, entonces lo transforma el Espíritu Santo y lo convierte en una oveja. Y dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Yo la conozco, me siguen y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, porque han sido transformadas, porque tienen un corazón limpio, porque tienen un corazón puro, porque han sido regenerados y transformados por el poder de Dios, porque porque hay un poder externo que no hay en mí. Ese poder transformador externo viene a mí, me santifica y me transforma. Es necesario que entendamos eso. Usted no puede hacer nada. Usted es el Espíritu Santo en su vida. En Juan 3, del 7 al 8, un par de citas más y ya estamos terminando. Juan 3, del 7 al 8, dice así, de esta manera. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento, hace una comparación, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Usted no puede hacer nada por él. Es el Espíritu Santo que transforma su vida. Y usted viene a ser una nueva criatura. Y como dice Pedro, nosotros hemos sido renacidos. ¿Sabe lo que es renacer? Volver a nacer. Y no de una corriente corruptible. ¿Cuál era la corriente? La simiente corruptible, ¿cuál era? La de Adán. Entonces hemos nacido de una simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La de Cristo Jesús. Y hemos nacido de esa simiente. Entonces necesitamos ser regenerados. Y no solamente eso, hermanos, para ver el reino de Dios. No solamente para entrar, siquiera para ver el reino de Dios. Juan 3:5, ahí mismo, Kiliani. Juan 3 al 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo, que toma esa palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Es solamente a través de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Pueden ir personas a su casa y abrirle la Biblia y decirle, esta es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Es un cambio radical que han hecho muchas sectas, cambiando la palabra de Dios y quitando cosas para decir, Cristo no es el camino.
Y Cristo dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, no tiene salvación. Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Y no importa cómo se lo pongan a usted. No importa el regalo, cómo se lo envuelvan, muy bonito, muy preparadito, con mucha moña. ¿Verdad? Cuando usted abre, ahí lo que hay es estiércol, basura. Lo que transforma es la palabra de Dios. Una silla no transforma. Una estructura no transforma. Una mentira, por más linda que se diga y más bonita que se diga, no transforma. Lo único que transforma es la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que ser regenerados. Nicodemo era un hombre grande en Israel, el más grande, el maestro de Israel. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no, ni siquiera verás el reino de Dios. Ni lo verás. Te pasará por el frente y no sabes que es el reino de Dios. Pero se meterán otro y te dirán, este es el nuevo reino. Y ahí tú prestarás atención. Pero no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios viene a tu corazón. Porque el reino de Dios viene a tu vida. Porque el reino de Dios viene con palabra y viene con la palabra de Dios, única y exclusivamente. Entonces tenemos que nacer de nuevo porque estamos muertos espiritualmente. Y 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la gloria de Dios, que es Jesucristo. Es Jesucristo. Esa es la gloria de Dios. Y Cristo vino a morir por nosotros. Y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo opera eso en nuestra vida. Él lo hace. Él nos salva. Y Tito dice que Cristo nos ha salvado, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es del agua y del Espíritu, dice Juan. De cierto te digo que el que no naciere del agua, de la palabra de Dios, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El Espíritu, dice el Señor Jesús, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Me pueden traer el regalo más hermoso y venderme ese regalo como el último del mundo, como lo más excelso, como lo más grande. Pero si ese regalo no viene de Dios, no envuelve la palabra de Dios, no envuelve a la persona de Cristo Jesús, no envuelve la obra del Espíritu Santo, ese regalo no tiene ningún valor, carece de importancia. Porque cuando estamos alejados de Cristo, Él lo dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Analícese a usted mismo si usted ha sido regenerado por Dios. Si su vida ha sido transformada por Dios. Si su vida ha sido cambiada por Dios. Si usted está jugando a ser cristiano. Si usted está jugando a ser no sé qué. Analice si usted está escuchando voces externas que le está diciendo, hey, es por aquí, ven, aquí es. No escuche esas voces. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Que Él es la puerta. Que Él es el camino. Que Él es la vida. Que Él es el pan de vida. Que Él es el buen pastor. Que Él es la vida eterna. Que Él es la fe. Que Él es la imagen del Dios invisible. Que Él es de la misma sustancia del Padre. Que Él es el primogénito del Padre. Que Él es el unigénito del Padre. Puedo hacer todo eso. Puedo creer muchas cosas o escuchar muchas cosas. Pero pasará
lo que pasa en Mateo capítulo 7. Ya le hemos leído y quiero hacerlo. Yo le aconsejo, hermanos, se lo digo, tome la palabra de Dios, no lo que yo digo. La palabra de Dios, estudie la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No importa, es la verdad. Dice aquí, capítulo 7, Mateo, y con esto terminamos. Personas no regeneradas. Personas que no conocieron a Cristo. Personas que no fueron conocidas por Cristo Jesús. Personas que iban a la iglesia. Personas que iban y se congregaban. Personas que escucharon voces. Personas que escucharon personas que estaban erradas. Personas que iban al infierno y lo que hicieron fue llevarse al infierno a otras personas. Personas que te dicen, este es el camino, pero están errados. Todo este tipo de personas van a converger y van a ir con su mejor gala, con su mejor saco, con su mejor vestimenta, y van a tocar la puerta y van a decir, chequéame si estoy bien porque voy a ver al rey. Ya me invitaron al reino de los cielos y voy a entrar al banquete y voy a entrar ahí. Y cuando llegan, tocan la puerta y el Señor le dice, lo siento. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le va a decir, versículo 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que conozcan a Cristo, el único Dios verdadero. Esa es la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor le dirá, le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Naced de nuevo. Tenemos el pecado de Adán. Y solamente a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, el hombre puede ser. No importa si usted se lava con agua. No importa si va al río y se zambulle de espalda 3 veces. No importa si se vaya con flores o con aromática o en leche o en sangre. No importa que vengan personas y me digan lo que me quieran decir y te digan, no, Cristo no es Dios, Él es un profeta. No, la Biblia dice que Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y dice que a Él se doblará toda rodilla, las que están en los cielos, las que están en la tierra y las que están debajo de la tierra. Y que Él es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y por medio de Él. Y todas las cosas en Él subsisten, las que están en los cielos y las que están en la tierra, por medio de Cristo. Vemos el sol que no se cae. Vemos la luna que no se cae. Vemos el proceso de la vegetación cuando dejamos caer una semilla, germina. Vemos todos los planetas cómo se mueven. Vemos las constelaciones. Vemos el nacimiento de un niño. Vemos todas esas cosas grandiosas. Todo eso se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque hubo un Dios que creó todo y le dio cuerda y se fue. Y el día que se acabe la cuerda se acabó todo. No. Porque todo se mantiene, dice Hebreo, por el poder de la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús es el logo de Dios, la palabra de Dios. Todo se mantiene por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Señor y Padre amado, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Nos has hecho a imagen y semejanza suya, Señor.
Adán pecó. Y ese pecado pasó a toda la humanidad a través de Adán y todos experimentamos la muerte. Pero así como Adán pecó, llegó Cristo al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Dios mismo se encarna para justificarnos, para renovar nuestras vidas, para regenerarnos y para hacernos nacer de nuevo y llevarnos a la condición que tenía Adán antes de pecar. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que se levante una iglesia, Señor, fuerte. Una iglesia, Señor, que no escuches voces más que la voz de Cristo. Cuando Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, y a no prestar atención a fábulas, cuentos de viejas, historias de hombres que al final van a sucumbir en el infierno. Gracias, Señor. Levanta a esos hombres y mujeres fuertes, firmes en tu palabra y en el conocimiento de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.